Bien, ¿cómo están? Vamos a continuar un poco con este evento. Hoy vamos a hablar un poco de la empatía como herramienta para lograr diseño inclusivo. Como comentó Nico, soy Sof, estoy trabajando como Head de UX y mentora también en la carrera de UX en Acámica, que es una academia de tecnología con mucho foco en los estudiantes y nuevas formas de aprender. Cuando me invitaron a hacer una propuesta para participar de este evento, como siempre friqué, porque no sabía bien de qué podría llegar a hablar. Me gustó mucho esto que hicieron de pedir una propuesta porque realmente hizo que me ponga a pensar, a ver de qué podía hablar. Sabía que de accesibilidad no tenía sentido porque ya iba a haber gente experta en eso y tuvimos. Y quería hablar de algo que quizás supiera un poco. Y empecé a pensar, ¿no? Como, ¿qué es diseño inclusivo? ¿Qué es diversidad en diseño? ¿Qué puede ser? No son temas que escuchemos muy seguido y a la vez son cosas que son súper importantes o que por lo menos creemos que deberían ser importantes. Son temas que a nivel sociedad y cultural los escuchamos como muy presentes, desde el lenguaje inclusivo a luchas por leyes importantes y demás, pero en diseño todavía quizás se queda como un poquito atrás o no termina de estar tan cerca. Pensando en esto, llegué a esta idea que siempre tuve de que el diseño tiene que ser responsable. Estudié una carrera de diseño que se llama Diseño en Comunicación Visual, y eso hace que esté como siempre muy centrado en lo que es el objetivo de comunicar y por lo tanto las necesidades y objetivos del usuario. Y siempre, por supuesto, como fan de Frascara Forever, diseño centrado en el usuario era como mi libro de cabecera en la facultad. Y son ideas que siempre tuve como muy presentes. Cuando me propusieron esto de a ver qué podemos charlar sobre diseño inclusivo, pensé, quizás hay algo más que decir sobre esto y lo podemos llevar como un paso más adelante. Por esto, como que me surgió esta hipótesis, con muchas comillas, de que podemos usar lo que es empatía y las habilidades humanas para generar diseño inclusivo o pensar productos que sean realmente inclusivos. ¿Cómo hacer esto? Es lo que voy a estar hablando hoy y traigo 3 propuestas para ver. Bien, la primera es empezar a hablar de personas en vez de usuarios. Me puse a investigar un poco la etimología de algunas palabras y algo que me pasa con la palabra usuarios y diseño centrado en los usuarios que me da esta sensación de que medio que está hablando de un individuo que está sentado con su celular y solamente usa mucho nuestro producto y le gusta hacer eso y vive en esta burbuja, que a veces quizás esto genera que empecemos a considerar a los usuarios o a las personas de nuestro producto como alguien encerrado en una burbuja o un vacío aislado de métricas. Y quizás nos reducimos solamente a analizar cuestiones que tienen que ver solo con eso. La definición de usuario común de diccionario es justamente esto. Es aquel que usa algo o que usa ordinariamente algo. Básicamente reduce al individuo a estar en contacto con un dispositivo, que puede ser este control remoto, una aplicación o un sitio web. Lo que veo con ese término, que, a ver, tampoco es que estamos haciendo como un gran debate, es una forma de empezar a pensar distinto nomás, es que reduce mucho al individuo a ese momento exclusivo de interacción con ese producto y deja de lado todo lo que pasa antes, todo lo que pasa después y todo lo que la persona es. Por su parte, persona es un concepto que es más social,
implica el recorrido cultural y de crecimiento que hace un individuo como ser humano hasta que llega a vivir en una sociedad, básicamente implica que no es una tabula rasa, no es alguien en donde yo ejerzo un impulso y voy a tener una respuesta. Es una persona que tiene inquietudes, tiene su propia identidad. Esto me parece como súper importante para empezar a reconocer y empezar a considerarlo, para poder realmente entender la importancia de investigar estas cuestiones. El término de persona, además, implica que es un individuo que tiene sensibilidad, tiene inteligencia, tiene voluntad. No es alguien que simplemente dijo, me voy a bajar tal producto y lo voy a usar para siempre. Todas esas decisiones en realidad vienen conectadas con cosas que están mucho más atrás quizás, o en realidad tienen un objetivo que es nada que ver a el objetivo final de bajarse una aplicación o usar un producto determinado, pero que van a terminar llevando a eso. Hablar de personas en vez de usuario, en este caso, creo que nos va a servir para entender que no viven para nuestro producto. Esto también es muy importante para hablar y dialogar con clientes, ¿no? Muchas veces cuando tenemos que explicar decisiones a clientes o interactuar, ya sea que trabajemos en agencia o producto, por ahí hay como esta creencia de que la persona va a estar como todo el día pendiente de mi producto, por más que sea un online banking, como estábamos viendo, o una aplicación para pedir agua o una pizza. La realidad es que eso no va a pasar. Es muy raro, son como muy pocas las aplicaciones que generan ese tipo de comportamiento y además usan algunos recursos un poco oscuros para lograr como ese enganche con los usuarios. Lo que va a pasar es que básicamente la persona tiene una necesidad, estaba haciendo algo en su día y dijo, che, tenemos hambre, hay todo un contexto de por qué llegaron a juntarse, con qué amigos está y en qué momento va a decidir sacar la aplicación del celular y pedir una pizza con la aplicación y en qué momento capaz miran el imán en la heladera y lo hacen. Estas cuestiones que quizás puedan parecer ajenas, en realidad nos sirven para poder entender cómo es y para qué llega la persona a nuestra aplicación. Hablar de personas en vez de usuario también nos va a ayudar a reconocer y ser como realmente conscientes de que tiene una identidad, de no reducirlo a una lista de ítems en una user persona en lo que hace respecto a nuestra aplicación o a nuestro sitio web. Es una persona, tiene intereses, es mucho más que un rango de edad y una ocupación y una posible motivación para llegar a nuestro producto. Esto también nos debería llevar a investigar ese contexto, a querer hablar con las personas y a conocer realmente qué es lo que están pasando. Además, por supuesto, y un dato como algo que también me gusta de este término es que no asume un género usuario, reduce el género masculino. Con esto también, creo que dos cositas que está bueno comentar, o una, creo que me olvidé de la otra. Por un lado, me olvidé de las dos. Por un lado, el término de persona, no tomarlo como el de user personas o proto-personas en el sentido de persona como construcción de personaje que viene del griego y significa como un ideal, bla, bla. Persona como la definición que vemos de individuo que tiene un recorrido social. Cuando estaba buscando, investigando como estas definiciones, también mencionaba que nacemos como seres humanos, y seres humanos, un humano, es una condición biológica. Como ya nacemos y listo, tenemos estos genes y ya está. Persona nos construimos y va a depender de la cultura en la que vivamos, la sociedad en la que vivamos, nuestro contexto, nuestras características. Nos vamos a identificar como personas a medida que el resto de la sociedad también nos identifique como persona. Y esto me parecía súper interesante porque de cierta manera lo veo como súper conectado con la tarea del diseño, ¿no? Esa parte del research, cuando empezamos a conocer a quienes van a ser las personas que usan nuestra aplicación, tiene esa desventaja que es más largo para decir quizás que usuarios,
reconocer por qué llegan y qué es lo que están buscando realmente para esto. Eso es un poco la primera propuesta. En un segundo, como segunda propuesta para esto de la empatía como camino al diseño inclusivo, hablar un poco de desarrollar las habilidades humanas. Y con esto no me refiero a evolucionar adelantadamente ni cuestiones genéticas de ningún tipo extraño, sino lo que comúnmente se conoce como soft skills, pero que en realidad son habilidades humanas. ¿Qué pasa? Por lo general, y especialmente en los ámbitos laborales, se dividen las habilidades que debe tener un empleado o persona que trabaje allí en las habilidades técnicas o duras y las habilidades blandas. Las duras son aquellas que por lo general son mucho más fáciles de medir y también más rápidas de desarrollar. Desde aprender a usar Photoshop, me veo un par de tutoriales, después pongo en el CV 70% de Photoshop, listo, buenísimo. Tengo que aprender Sketch porque salió Sketch, listo, un par de tutoriales, mentira, no necesitas tutoriales porque es muy intuitivo y lo aprendes rápido, listo, aprendiste Sketch. Y soft skills o las habilidades blandas son esas que, agárrate porque entrenar a alguien para eso es complicado. Es blando, no puedo medirlo, no sé cómo saber si la persona es blanda, qué significa habilidades blandas y tiene como toda esa connotación medio peyorativa como habilidades duras, lo puedo medir y contarle a la persona de recursos humanos que tal recurso pasó de este punto a este punto y habilidades blandas, creo que habla con gente. En ese sentido, y hay como mucho de esta idea de no se puede medir, como que está bueno hablar de habilidades humanas, porque básicamente esas habilidades blandas es desarrollar y aprender a comunicarse con otras personas, a escuchar a las otras personas, a relacionarnos, a trabajar en equipo. Trabajar en equipo es una habilidad blanda. Y ¿acaso está bueno como decir, sí, esto lo vamos a dejar como, no es tan importante, con que sepa Sketch estamos re bien? Son habilidades que muchas veces tienen como esta, no connotación negativa, porque son buenas, pero lo que pasa es que no se priorizan en el desarrollo de las personas. Y no solo en el trabajo, sino hasta en el ambiente escolar. Tampoco nos enseñan a comunicarnos, a relacionarnos con las otras personas que tenemos alrededor, y son cuestiones que en realidad no sirven solo para la vida laboral, sino para toda la vida que vamos a llevar como personas. ¿Alguna vez escuchamos esto de que la comunicación es la base de cualquier relación? Y no solo relaciones amorosas, carnales, lo que quieran. La comunicación es la base de cualquier relación humana, porque no sabemos leer la mente. Y si bien jugamos al Sims y era como, sí, sé lo que todos piensan, la vida no es así. Y no tenemos un rombito verde en la cabeza y golpeamos como, quiero agua, me estoy muriendo, pon una escalera en la pileta. Sí, lo hice. No podemos adivinar lo que piensan las otras personas y para eso necesitamos saber comunicarnos. Y ahí comunicar arranca por saber escuchar, no hablar encima de la otra persona, sino tener esa habilidad de aprender a escuchar. Tienen un desafío muy grande que implica conocerse a uno mismo, porque ¿cómo voy a hacer para entender a otra persona si no entiendo bien qué soy? Tranqui, no significa hacer un recorrido y caminar descalzo en la montaña y encontrar un ovni y finalmente saber qué quería entrevistar un usuario, una persona, sino que es empezar a saber qué cosas me cuestan más, qué cosas me cuestan menos, qué cosas quiero hacer y qué cosas no tanto, cuáles son mis fortalezas y qué cosas quiero desarrollar si voy a hacer algo. El año pasado tuve la suerte de hacer como un programa de liderazgo donde vimos estos temas y de repente me sirvió mucho, no solo para temas como concretos de liderar un equipo, sino para la vida, porque hicimos muchos ejercicios de lo que se llama autoconocimiento. De repente esto es una charla en donde
suena que les voy a vender un libro al final y todos nos vamos a dar la mano, pero les prometo que no es para nada eso. Es simplemente saber cuáles son las cosas que nos salen un poquito mejor y cuáles son las cosas que podemos trabajar o por ahí no depender tanto. Algo que yo aprendí en un par de años en esto de habilidades humanas y implicar conocerse uno mismo es hablar con seres humanos, porque yo era una persona muy tímida que trabajaba como freelance en mi casa y me daba pánico hablar con gente y era diseñadora, o sea, ¿cómo hablas con clientes? ¿Cómo hablas con personas? ¿Cómo entrevistas gente si estás sentada en una computadora así como, no me pegan? No se puede. Y es un poco empezar a pensar, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Cómo vamos saliendo? Y también, bueno, de última, si no se quiere salir, trabajar con un equipo que nos ayude a armar las entrevistas y lo que sea y poder avanzar y trabajar en diseño y lo que queramos hacer. Es algo, creo también, las habilidades humanas que deberíamos, como mencionaba, aprender y desarrollar como desde que somos pequeños hasta en el trabajo también. Es muy importante que nos acompañen a desarrollar esto. Es algo que pasa mucho también, si escucharon hablar como del salto de junior, semi-senior, senior, pasa mucho que capaz una persona tiene como todo el pack de conocimientos técnicos, pero no sabe explicar a un cliente o no sabe trabajar en equipo porque está acostumbrado a trabajar solo y todas las decisiones o las propuestas que alguien le hace son como, no, esto es así porque sí. Y esas son habilidades humanas que no están desarrolladas y son cosas que se aprenden. Tampoco es una cuestión de, bueno, no, Pepito no sabe hablar con gente, entonces los vamos a aislar en un núcleo, en un cubo de vidrio y no lo toquen porque es un genio. La verdad que por ahí funciona durante un tiempo, pero llega un momento en que eso ya no va más. Es importante, especialmente creo, si estamos trabajando, diseñando cosas para personas, poder saber relacionarnos con personas y al mismo tiempo, si no sabemos trabajar en equipo y escuchar a alguien que nos está diciendo, che, por ahí revisa X cosa, ¿cómo estará nuestro diseño si no escuchamos al compañero de equipo? ¿Escuchamos a la persona o realmente seguimos haciendo lo que nos pareció? Creo que hablar de habilidades humanas y de tenerlas presentes para desarrollarlas nos ayuda justamente a eso, a tener siempre en foco y siempre en mente a las personas y al equipo con las que vamos a trabajar. Justamente esto, vamos a tener que aprender a hablar con las personas y antes de hablar, aprender a escucharlas y saber cómo escucharlas para poder trabajar con ellas. Algo en donde en diseño en específico sirve mucho esto y creo que aplica mucho el tema de habilidades humanas es en las entrevistas con usuarios o entrevistas con personas, que de repente suena medio raro, pero bueno. Y en hablar de esto de hacer entrevistas en vez de encuestas. La encuesta arma un formulario o directamente lo arma en persona, ¿te gusta tal cosa? Sí, no, ¿cuántas aplicaciones tenés en tu teléfono? 5, 4, 10, ¿usas Facebook? Sí, no, listo, gracias. Y después tenemos una métrica hermosa para mostrar. Las métricas sirven, no estoy diciendo que no, por favor no tiren cuchillazos, tipo, las métricas sirven y está bueno medir cosas, son personas, también sirve poder interactuar y conocer de dónde vienen esas cuestiones. Las entrevistas son algo que nos van a permitir ahondar en el contexto de las personas y ver qué es lo que están haciendo. Es básicamente, y aunque a veces sea complicado, tomarnos ese tiempo para escuchar y dialogar con las personas. Las entrevistas es un lugar en donde la habilidad humana de escucha activa nos va a servir muchísimo. Y básicamente escucha activa sirve mucho para hablar con personas en el mundo. ¿Qué cosas podemos aplicar de escucha activa en entrevistas, por ejemplo? Escucha activa es básicamente una habilidad que se describe mucho
esto lo vi en el curso de liderazgo que hizo y de repente fue como, oh, esto se conecta con entrevistas y test de usuarios. Y entonces como que bajé un poco esta conexión. No es nada nuevo, es simplemente una forma de realmente asegurarse de que estemos escuchando activamente. Es una cafetera que hace café. Es una forma de que realmente estar prestando atención a la persona con la que estamos hablando. ¿Cómo se conecta con una entrevista? Tener en cuenta, en primer lugar, que el guión es solo una guía. No está bueno ni hace falta que cuando entreviste a una persona me siente con una lista de preguntas y esté mirando fijo un papel y no a la persona. Saber además que está bueno que la entrevista avance si de repente el orden de las preguntas que habíamos planteado no es el que habíamos planteado, se cambia, quizás la persona empieza a hablar de otra cosa, está bien. A ver, si de repente me habla de algo que tiene absolutamente nada que ver y ya se colgó 5 minutos, puedo volver a traer la pregunta y como cordialmente como volver a hablar de este tema, pero tampoco como tener esa ansiedad como, oh no, me está diciendo algo que venía en la pregunta número 10, como, está bien, es una conversación, no es una máquina que le genera un estímulo y me va a dar una respuesta amoldada a lo que yo quería, estoy hablando con una persona. Concentrar la atención en otra persona, estas son cosas que obviamente también aplican a los test de usuarios. No tomen notas con la computadora nunca, en una entrevista, más todavía, mejor grabarla y no tomar nota para que la persona esté cómoda. Imagínense, están sentados en un café ¿y para qué elegiste hacer esta carrera? Nota, 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 y la persona se pone como, no, me están psicoanalizando. Por más que le expliquemos que esto es para analizar cuestiones más de diseño u otras cosas, va a generar cierta incomodidad. Imagínense si te pidieron 1 hora de tu tiempo para tomar un café y hablar de tu experiencia con una carrera, esto porque también hicimos entrevistas en Acámica, ahora les voy a contar un poquito. Imagínense esa situación, la persona con la que estoy hablando de repente empieza a tomar notas de lo que digo y te psicopateás, ¿cuál sería la palabra? Te reinhibís, porque es rarísimo. Por eso está bueno como realmente grabemos la entrevista, si es un test de usuario y puedo tener una tercera persona que anote, está bien, es un contexto distinto, siempre como cuidando el contexto, ¿no? Pero en una entrevista, tener una tercera persona es raro, porque es una conversación, y si estamos hablando y acá hay alguien mirando así, es muy raro y va a generar mucha incomodidad, y la incomodidad es igual a la persona no me va a dar respuestas muy honestas o se va a generar ese ciclo de que quiere satisfacer con las respuestas que dé. Escuchemos con atención, sin interrumpir. Incluso si vemos que de a poco se empieza a ir para otro lado, dejad terminar a la persona su frase. Si hace 10 minutos que está hablando de algo que nada que ver, cuando haga una pausa, no en el medio de lo que está diciendo, ok, bueno, a ver si, y qué tal sobre esto que me comentabas antes, etcétera, pero no le hablen encima a la persona, es muy feo. Pasa cuando estamos en cualquier situación social que intentamos decir algo y nos hablan encima y listo, no hablamos más. Yo hago un poco eso porque es como, y no hablamos más porque genera esa incomodidad y depende mucho de qué tan introvertido o no sea la persona y en el momento no lo sabemos, así que está bueno darle el espacio para que la persona pueda hablar y para que pueda argumentar. Tampoco los apuremos. Una entrevista y más o menos va a durar entre 40 minutos y 1 hora y está bueno saber que va a durar ese tiempo y con eso en mente también otro como consejo para esto es no hacer 20 entrevistas en un día, no hacer 3 en un día, sino darse el tiempo para poder escuchar a las personas. Y otra cosa que aprendí que sirve mucho también en entrevistas es reformular lo que la persona dijo. Especialmente si no terminamos de entender lo que la persona nos quiso decir o si dijo algo que nos hizo un poco de ruido o si simplemente queremos hacerle saber que estamos escuchando a la persona. Volver a decir lo que nos dijo con otras palabras, como, bien, entonces lo que me comentás es que esta parte para buscar el contenido te genera tal cosa
y sobre eso siempre se genera más diálogo y demás. Con entrevistas, tanto en usuarios como en otros temas, aprendí que a veces se complica o no. Y para esto también algunas cositas que aprendí, que todo muy lindo anotado, después en la práctica cuando estás hablando con alguien, la verdad es que a veces te olvidas, pero en lo posible ponerlo en práctica está bueno. Por un lado, mantener foco en lo específico y no en lo general, tratar de evitar preguntas que sean muy amplias y que lleguen a respuestas muy ambiguas, que son las que llevan a como, sí, me gusta tal cosa, que no me cuenta nada. Enfocarse en el comportamiento y las tareas y no en la personalidad, especialmente si de repente estamos hablando con alguien que nos genera cierta fricción. Eso va a pasar, somos personas, no nos va a caer bien todo el mundo y, o sea, es la verdad. Creo que está bueno como reconocer estas cosas. A veces capaz vamos a entrevistar a alguien que es como, uff, qué fiaca. Bueno, algo que podemos hacer para que la entrevista no quede como totalmente sesgada por nuestra idea de qué fiaca, es tratar de enfocarse en hablar de las tareas y los comportamientos, cómo usa un producto, cómo usa una plataforma, qué hace en su día, cuáles son las costumbres, y no si nos parece que esta persona quizás esto, quizás aquello, eso no nos va a servir como cuestiones más de personalidad, más si estamos sesgándonos. No hacer promesas ni absolutos, especialmente si de repente nos está diciendo como, sí, porque esta parte del producto acá como que apesta y le decimos, no te preocupes, lo vamos a cambiar. Como, no le prometamos cosas en las entrevistas ni en los test de usuarios, porque especialmente si después no pasa, va a generar como mucha más frustración y dependiendo si qué tan grande sea el producto va a tener más llegada. En Acámica, por ejemplo, los estudiantes tienen como mucha llegada al equipo de Acámica, entonces si les llegamos a prometer, sí, la plataforma nueva va a estar en un mes, te lo prometo, cualquier momento sale, después nos llenamos de quejas de, che, esto sigue siendo lo mismo de antes, ¿por qué no anda? Con esto también, si de repente aparecen críticas que son medias raras o cosas que vemos que son como muy de la personalidad o cuestiones que de repente me dicen, no sé, odio el queso, cosas medio random o por ejemplo de repente nos dicen la plataforma es una porquería, que nos han dicho, recomendación, no les digan no, pero esto, no la justifiquen en el momento, porque la verdad que a la persona no es que no le importe por qué está así, pero la reacción de justificar por qué algo está así genera fricción, porque en vez de escuchar a la persona estoy justificando lo que estaba hecho, que hice o no hice. Y genera una cuestión de, pero no me estás escuchando, y a lo que diga vas a estar a la defensiva y de repente tenés dos personas que están como y no hay intercambio. Cuando salen estas cosas es como, está bien, tómenlo tan serio porque si lo dicen por algo pueden ser, indaguen por qué o por qué o para qué creen que pasa esto y avancen con la entrevista, tampoco como que se queden todos concentrados en eso. En Acámica hace poco hicimos unas entrevistas con personas para conocer un poco la experiencia que tenían estudiantes y mentores con la plataforma y la carrera nueva y tuvo como esta cuestión muy divertida porque además capacitamos al equipo para que pueda armar las entrevistas, teníamos unas hipótesis que queríamos validar antes de arrancar a hacer los wireframes y no podíamos ni hacer wireframes y mostrarles wireframes en papel o en blanco y negro porque iba a ser como algo súper subjetivo hacer un test de usuario con eso y además iba a demorar mucho tiempo y lo que queríamos validar eran hipótesis en sí, cuestiones que eran en relación a los estudiantes y los mentores, a la experiencia en general. Se nos ocurrió hacer entrevistas y aplicamos estas cuestiones. Eran hipótesis que tenían que ver con la falta de tiempo, la falta de foco, si se concentraban, en cómo era su relación viendo la plataforma. Y fue muy divertido porque pudimos ver que de hecho no era como creíamos que no tenían tiempo, de hecho todos ya le dedican todo el tiempo que tienen, sino que el desafío va a ayudar a ser
va a ser ayudarlos a generar foco en el contenido, y eso lo descubrimos hablando con 50 personas, que llevó tiempo, nos dividimos, hubo todo un plan, fuimos 5 personas entrevistando, pero la verdad que organizamos todo el proceso en 2 semanas, entre que definimos bien los guiones y entrevistamos a estudiantes, mentores y demás, y con la información que obtuvimos pudimos ver y recopilar información sobre esas hipótesis. Y la verdad, haciendo encuestas, o en ese caso haciendo un test de usuario, no es algo que podríamos haber obtenido porque son más cuestiones de lo que la persona piensa y siente cuando está en contacto con esa experiencia. Y además, en el desafío como de esto de interfaz de aprendizaje, tiene esta cuestión de que no es un momento instantáneo, es algo que dura meses en el tiempo y que tiene motivaciones mucho más grandes también, porque son personas que quieren cambiar de carrera, quieren cambiar de rumbo, quieren hacer otra cosa, y en ese sentido como que la herramienta de entrevista también nos sirvió mucho para poder conocer todo ese historial que las personas tenían. Bien, entonces, entrevistas de la mano con lo que es escucha activa nos va a servir para, creo yo, realmente conocer a las personas que usan nuestro producto. No es la herramienta que es respuesta para cualquier cosa, como, che, terminé esta UI, vamos a hacer una entrevista de 1 hora con 50 usuarios. No va a ser siempre, pero sí saber que en algún momento está bueno tomarnos el tiempo para conocer realmente a las personas y entender esas motivaciones, y no solo ir a las preguntas de cómo es la relación con la plataforma, el producto, etcétera, sino tomarnos el trabajo de preguntar cuestiones de qué hacen, para qué llegaron, para qué eligieron esta carrera, qué es lo que quieren hacer y demás. La entrevista además, y especialmente versus una encuesta, nos va a dar como información más reales, especialmente si logramos generar como una entrevista fluida en donde la persona se sienta cómoda. Si una persona está cómoda, es más probable que nos diga como lo que realmente piensa y realmente tengamos información que sirva. Una encuesta en donde hay 10 preguntas y era todo sí, no, y hace un tuntún, por ahí no va a dar información tan rica. Y algo para lo que sirve esto también es para sentirnos más cómodos en una entrevista, especialmente si de algún modo nos cuesta un poco como hablar con personas o interactuar con gente que no conocemos. Como está bien, algunos somos más introvertidos que otros, pasa. Estas son herramientas que nos pueden ayudar como, no para recitarlas como un robot y como, si pasaba tal cosa tengo que hacer esto, sino para tener a mano, y cuando te grabé la entrevista dije como, uy, acá justo, no sé, justifiqué esto, la próxima capaz trato de que no, y es una cuestión de práctica, como veíamos antes, con las habilidades humanas. La verdad que es algo que hay que practicarlo, y en diseño lo vamos a usar un montón porque vamos a hablar con muchas personas. La tercera propuesta es salir de la burbuja o ampliarla. Algo que estaba viendo, especialmente viendo mi feed de Twitter, que es como, sí, qué divertido, perros y gente y cosas, es que está todo como muy en una burbuja. Hace un par de meses, un mes, no sé, en Argentina se debatió la ley del aborto legal, y en mi feed de Twitter era como, sí, corazones verdes, y va a salir, va a salir. Se votó la ley, no salió, y de repente en la calle veo un montón de pañuelos celestes. Se armó como esta cuestión de pañuelo celeste, 2 vidas, pañuelo verde, aborto legal, y de repente como que veía en la calle que era otra cosa. Y después empezó a pasar, no me acuerdo, con otro tema, algo parecido. Y ahí como que se me hizo muy evidente la burbuja en la que estaba viviendo. En mi feed de Twitter era como, sí, sale la nueva temporada de Doctor Who y va a salir el aborto, y es como todo perros y el mundo. Y es como, no, esa es la burbuja que yo me armé porque es la gente que yo elegí seguir. Y creo que eso es súper importante recordarlo. Pasa lo mismo con quizás los grupos de amigos o los grupos o campos en los que movemos. Si trabajamos en tecnología, estamos todos en tecnología,
capaz estamos todos viendo la keynote de Apple o viendo tal cosa y como súper metidos en esto y salimos de ese grupo o hacemos otra cosa y de repente es como, ¿cómo que? Tipo, sí, salió el iPhone nuevo, es igual, pero más caro. Y ese tipo de cuestiones que las tenemos como muy claras y como damos muy por sentado, pero en realidad estamos viviendo en una burbuja. No es una burbuja que va a explotar ni nada, es simplemente que tenemos un contexto y las redes sociales como que facilitan a que encontremos cosas que nos gustan, que por un lado está buenísimo, como sí, muchos perros y cosas, pero por otro, y también hay gatos en el mundo, y está bueno aceptarlo. Con esto, algo que se me ocurre que está bueno es aprovechar el entorno que tenemos como para ir saliendo de esta burbuja de a poco y empezar a conocer otras realidades, conectar los puntos, es algo que creo que también como diseñadores hacemos mucho todo el tiempo, como hacemos research, vemos qué hay, sacamos insights, vemos cómo se conectan y bajamos cosas, y creo que eso también se puede hacer con cosas que vemos cotidianamente. De repente, por ejemplo, tengo esta lista de cosas nada que ver que me sirvieron para conectar con cuestiones de diseño, pero que a simple vista es como que te fumaste. Pero bien. En verano leí Sapiens, que todos escuchamos un montón al respecto, que es un libro que cuenta como una breve historia de la humanidad y va desarrollando de cómo pasamos de ser Australopithecus y Sapiens y demás, cómo fuimos extinguiendo animales por toda la Tierra y cómo empezaron a aparecer acuerdos en común y demás, religión, dinero, etcétera, y cómo llegamos más o menos a dónde estamos hoy y cómo ciertas perspectivas sobre lo que va a pasar o quizás pueda pasar respecto al futuro le hace llegar a Marte o destruir el planeta tipo mañana. Lo que me gustó de este libro, además de que habla mucho de historia y es como, realmente es muy fácil de leer porque es como el formato bestseller para leer así como de 20 capítulos en un saque, es que de repente conecta mucho los por qué y para qué distintos eventos que vimos en la historia. Y podemos ver cómo en realidad el dinero, que es algo que hoy es tan común y como que mueve tantas cosas, es simplemente un acuerdo que se hizo hace varios años, no quiero decir cientos o miles porque tengo mala memoria, probablemente miles, claro. Bien. Probablemente hace miles de años, para decir como, che, si yo te doy esto y vos me das esa pila de cosas, tipo, estamos bien. Y son cuestiones que son patrones casi, a nivel como patrones de usabilidad, pero a nivel global, que empiezan a aparecer. Lo mismo el lenguaje, antes se hablaban como muchos lenguajes, léxicos y cosas dispersas, y es algo que está mutando todo el tiempo, y hoy en día estamos viviendo una época en donde se está como acelerando un poco esa mutación y se genera, pero no, el español es santo, no podemos poner la E o la X o lo que sea, y es como, pero el español no fue siempre así, como antes ni siquiera hablábamos todos este idioma y hay muchas versiones. Y este libro como que me hizo como, me ayudó a ver, o no, sí, como de repente empezar a ver cómo las cosas que hoy comúnmente y cotidianamente damos por sentadas, dinero, religión, arte, ciencia, fueron cosas que fueron movilizando la evolución humana, que están conectadas de un punto mucho más intrínseco y como mucho más atrás, y si bien no tiene una conexión como directa con el diseño, terminé de leer el libro y fui a hacer un wireframe porque no es ese tipo de conexión, sí creo que es algo que da contexto respecto a por qué y para qué hacemos cosas, de dónde venimos, cómo surgen los patrones, cómo, no sé, hace 10, 12 años, 15, digamos, no existía para nada una interfaz en un celular y hoy estamos todos muy de acuerdo en que hay Android, hay iOS, a Windows Mobile lo mataron así con un hachazo, se mató solo en realidad y listo, son patrones que van apareciendo y va a cambiar como cambió todo en la historia. No es una conexión directa con el diseño, no, pero
Sí, creo que por lo menos personalmente ayuda como a empezar a pensar en cómo se conectan las cosas y cómo es todo tan distinto y cambiante en el mundo. Otro de estas cuestiones nada que ver, pero que me voló la cabeza con diseño, es Ugly Delicious, que es un documental en Netflix de Dave Chang, un capo muy amigo de Anthony Bourdain, que lo que hace es agarrar una comida que se considera como típicamente nacional yankee, digamos, como estadounidense de algún modo, y analiza cómo en realidad esa comida no es algo que pertenece a una cultura en específico, sino que de algún modo surgió en todas las culturas en algún momento histórico en particular. De repente, por ejemplo, toma el taco y ve que, bueno, sí, tenés la versión yanqui del taco, pero el taco en México es otra cosa, y en realidad el taco en México cambió porque hubo una inmigración muy grande de árabes en México y de repente surgió el shawarma y se conectó con el taco y ahí surge, creo que el taco del pastor. Y es un flash porque uno dice taco mexicano y me acuerdo que hace un tiempo pasé por un negocio que decía tacos y shawarma y yo pensé como, ¿qué tiene que ver? ¿Qué están inventando? Y es como, no, yo no entendí, es verdad, tienen la posta, es así. Y creo que esas cuestiones de entender, por un lado, que a veces asumimos cosas sin saber y saber cambiarlo está bueno, como saber ver qué pasó está bueno, entender que la cultura es algo que está globalizado no desde hoy, desde hace muchos años y desde que vinieron los españoles a América y de repente Italia tiene tomate, está todo globalizado. Hoy en día consideramos como en cuestiones como la pizza o la pasta como comidas re italianas y no, es un intercambio. Es un intercambio como lo es todo en el tema de relaciones de personas, ¿no? La comunicación, eso está hace muchos, muchos años y pasa en la comida, pasa en los eventos históricos y de repente está todo conectado. Y no solo me parece muy divertido, sino que además habla un poco de cómo llegamos a donde estamos hoy en día, cómo surgen los patrones y ser conscientes de que hay cosas que no sabemos, que podemos aprender y cosas que van a cambiar. No está tallado sobre piedra ni lo que es el dinero, ni lo que es la religión, ni lo que es el lenguaje, ni lo que es un taco, ni lo que es material design. Y vamos a tener que estar como siempre en constante actualización y viendo por qué pasan cosas. Más o menos al mismo tiempo que estaba armando esta charla y me puse a leer un poco para esto, estuve viendo estos dos libros. Estas palabras están en dinamarqués, no me acuerdo cómo se pronuncian, era algo así como Luke Hugar. Son dos conceptos que tienen en Dinamarca, uno es felicidad y el otro es algo así como esa sensación de estar muy cómodo en un lugar, como estar súper very cozy. Make Wikin, o disculpe señor, ¿cómo se dirá su nombre? Es el director del Instituto de Felicidad en Dinamarca y analiza por qué son tan felices en Dinamarca. Y es muy interesante de leer porque de repente lo que plantea es que analizan el porqué de algo que supuestamente no se puede medir, pero empiezan a deconstruir cómo consideran la felicidad en ese país, qué pequeñas cosas hacen, cómo, por ejemplo, en las escuelas y demás se trabaja mucho con los niños para desarrollar la empatía. Hola. Eso tuvo mucho que ver con esto y cómo de repente ese país que hace mucho frío y hace mucha noche, es de noche muchos días en el año y dura mucho. ¿Cómo hicieron para encontrarle la vuelta a eso y encontrar su propia forma de ser feliz? Básicamente, el brief y el scope que tenían en Dinamarca es como medio fiaca, como la noche dura 16 horas, el invierno es muy largo, hace mucho frío, mucha nieve, los mataron a los vikingos, bla, bla, bla. Y lo que hicieron fue encontrarle la vuelta a eso para ver cómo con ese
scope o brief tan cerrado, ese paquete de cosas que tenían que no podían cambiar, cómo hacer para ser felices en ese contexto. Y de repente cuenta cómo usan mucho velas para iluminar el espacio y generar una luz cálida, que es muy importante que no sea una luz fría porque genera otro tono y otro ambiente para hablar, cómo se valora mucho la conversación entre amigos, entre familiares, el intercambio, distintas comidas y distintas cuestiones que, como en el general, hacen suma como ese concepto de felicidad que vemos como sí, el país más feliz del mundo. También lo que cuenta es que tampoco están así, si hay como cierto índice de felicidad, pero otros que no están tan bien. Y de repente estas cuestiones de cómo esta gente a lo largo de toda la historia, porque no es algo que sea de un día para el otro, no hubo una reunión en donde dijeron el scope es que es de noche mucho tiempo a ver qué hacemos, sino que fue saliendo y construyéndose y sumándose a ser parte de la cultura, cómo con ese contexto de repente con velas, con espacio, con café, con medias de lana y cuestiones así, empezaron a construir como su propio concepto de felicidad y esa vuelta que le dieron. De nuevo, quizás no tiene como conexión directa al diseño, pero sí me hace pensar en estas cosas de cómo con esto que llega, que quizás no es lo ideal, cómo le buscamos la vuelta, cómo podemos pensar en medir o analizar cuestiones que a simple vista pueden ser o parecer tan abstractas como la felicidad. Y el último, para hablar ahora, así no nos aburrimos, es Nanette, que es un stand-up, en realidad creo que no está bien usado, es un monólogo de Hannah Gadsby, que la conocía de la serie Please Like Me, que está en Netflix, que por cierto, si no la vieran, véanla porque es increíble. Nanette es un monólogo barra stand-up en donde Hannah cuenta que va a dejar la comedia, cuenta para qué empezó a hacer comedia y por qué la va a dejar. Es una de esas cosas que si las ves cuando estás más o menos sensible, como que vas a terminar llorando un montón de tiempo. Hola, me pasó eso, pero te moviliza un montón de cuestiones. Cuenta su experiencia de crecer en Tanzania, darse cuenta a los 16 años que ella era gay y que sea ilegal eso, y el trauma que le generó toda esa cuestión. Cuenta toda esta experiencia que además obviamente lo hace de una forma como muy increíble, muy atrapante y te llega muchísimo. Cuenta de repente, porque empieza a conectar mucho con historia del arte, habla mucho del azul, cosa que también me gusta mucho y de distintos significados que tiene. Empieza a contar cómo, por ejemplo, en la historia del arte, obviamente la mujer era como el objeto que lo pintaban y se habla, no sé, de Picasso como el héroe y en realidad nada que ver, y está toda esta historia que no se cuenta porque siempre la historia la cuentan los ganadores, que eso también es algo que vemos en Sapiens, por ejemplo, y es un monólogo que te moviliza mucho, te abre a situaciones que quizás en la vida cotidiana o no tengamos con ese nivel o esa franqueza enfrente nuestro y te deja pensando sobre un montón de cosas, como desde cosas que decimos o nos dicen que nos generan como ciertas inseguridades, desde pequeñas cosas como elegir color o de repente preguntar géneros en formularios y cuestiones así, que quizás para una persona todavía no lo sabe, y cuestiones que te movilizan por muchísimos lugares. Es un monólogo como hermoso, los recomiendo si todavía no lo vieron, moviliza mucho y de repente como que te abre la cabeza, ¿no? De entender que hay como un mundo, de entender que todos tenemos inseguridades, algunas lamentablemente encima en algunos países eran o son ilegales y no inseguridades, sino como cuestiones con las que todavía no estamos seguros respecto a nosotros mismos, algo así, y es realmente como muy movilizador respecto a cuestiones que por ahí se nos pasan en diseño y no tenemos en cuenta y que en realidad hacen a las personas, ¿no? Siempre como que desde que vi eso y cada vez más con las conversaciones que hay cada vez que veo, por un lado cuando en un formulario preguntan sexo, como no
en la carrera de UX UI cuando empezaron a llegar los primeros formularios y ponían como nombre, edad, sexo, no, pregunta género. Es como una primera forma de empezar a incluir, de empezar a tener como esa conciencia respecto de las personas y después escuchar cosas como, creo que en Holanda, por ejemplo, el documento ni siquiera tiene género porque, no sé, ¿qué te importa? ¿Qué tiene que ver de cierta manera con el objetivo de mi producto? Si quiero pedir una pizza, ¿te importa saber cómo me identifico? Y esas cuestiones que quizás no las tenemos tan presentes o las damos como muy asumidas porque son patrones que existen hoy en día, pero como vimos, los patrones cambian mucho y la historia cambia y esas cuestiones creo que está bueno tenerlas en cuenta y como diseñadores es importante estar atentos a esas cuestiones y a lo que las personas van sintiendo. Por esto creo que, de cierto modo, como expandir, de construir nuestra burbuja y salir de eso, nos sirve mucho para reconocer a la persona con una identidad propia, tener una mente abierta. Con esto no digo que salí y seguí a toda gente que en Twitter, que por ahí no comparte lo que digan, pero sí estar abierto a buscar en otro lugar y saber que estoy en una burbuja y que es importante buscar en otro lado. Es algo que también, de cierto modo, ayuda a desarrollar y poner en práctica la empatía. Es algo que se aprende la empatía y no estoy diciendo que sea experta en eso para nada, sino que es algo que tenemos que aprender, tengo que aprender y todos deberíamos aprender. Muchas veces se ve como esa imagen de empatía es cuando alguien está en un pozo, me tiro al pozo con esa persona. Es un concepto quizás medio raro, por ahí sí más como entender a la persona, entender qué le pasa, reconocer eso que está sintiendo, eso es algo muy importante, incluso cuando, si no comparto eso que está diciendo, no, empatía no significa que tengo que sentir exactamente lo que la persona está sintiendo o compartir absolutamente eso, pero sí poder entenderlo, darle espacio para hablar, para escuchar, y poder acompañar en eso. Y eso se trabaja, no es algo con lo que nacemos instalado, es algo que se desarrolla y hay que ejercitarlo como otras habilidades también. Un poco cerrando ya, entonces, cuando me pidieron que arme la propuesta para esto, como que me puse a pensar cómo podemos lograr la práctica que sea inclusiva y que sea inclusiva desde el momento 1 o 0. Y la verdad que creo que es algo que podemos desarrollar constantemente. Son cosas que nos pueden hacer tomar mucha más conciencia de por qué es importante que nuestro sitio sea accesible, por qué es importante tener en cuenta cuestiones como preguntar género en vez de sexo, y realmente poder reconocer a las personas como individuos que sí, en cierto momento llegaron a usar nuestro producto, pero que la verdad tienen todo un contexto por detrás y por delante para venir. Por esto, como que la empatía nos ayuda a entender por qué y para qué, entender ese contexto. Y creo que entendiendo a las personas vamos a poder lograr realmente que el diseño sea por lo menos un poco más inclusivo. Gracias.